Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo donde vamos a resolver unos cuantos problemas de probabilidad, ¿vale? De lo que llevamos visto hasta ahora en clase, aprovechando esta tarea que mandé por Classroom el otro día. Venga, vamos a empezar por el primero. Dice, sean A y B dos sucesos tales que, y nos dan los datos, la unión, el complementario de A y la intersección. A partir de ahí calcula P de B, esta segunda es una condicionada, A intersección B complementario, y te pregunta, ¿son independientes? Bueno, voy a ir poniendo aquí los datos. Entonces, él te dice que la unión, se ve borroso, la unión es 0,9, luego P de A. Acordaros que la C es lo mismo que la barrita, es lo mismo que la comita, significa lo contrario. Entonces, automáticamente ahí, una vez que hemos puesto que P de A barrita es 0,4, automáticamente sabemos que P de A es 0,6. Eso ya lo tenemos totalmente controlado. Y luego, por otro lado, A intersección B, eso es que ocurran los dos a la vez, te dice que es 0,2. Recordad, si utilizamos el dibujo, ¿vale? Aquí serían como eso que yo he llamado las patatas, A, B, esto de aquí en medio la intersección, esto es A, esto es B, y cuando está dentro de lo que son las dos patatas sería la unión, y lo que está aquí es ni uno ni lo otro, que es lo que está fuera. Entonces, estos ejercicios podemos hacerlo utilizando las fórmulas que ya conocemos o también podemos hacerlo utilizando una tabla, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer también aquí la tabla y ya pues lo vamos a ir resolviendo de las dos maneras. Acordaros, a el que maneje la tabla le da una información tremenda y tenía aquí todos los datos ya, vamos, listos. La verdad que es un filón lo de la tabla, aunque yo sé que hay personas que no les convence mucho lo de la tabla, entonces lo haremos de las dos maneras, ¿vale? Acordaros que en la tabla se pone A, o sea, un suceso, su contrario, un suceso, su contrario, y la T es de total. Vamos a rellenarlo. En este caso, como es probabilidad, el total sería 1, ¿vale? Voy a empezar por este dato. P de A, contrario es 0,4, P de A es 0,6. Entonces, A contrario es 0,4, A es 0,6. Por otro lado, la intersección es 0,2. Esta celda que hay aquí es la que marca la intersección. Entonces, como dato me da la unión. La unión, ya comenté, es la única celda, una de las únicas celdas que realmente no está aquí propiamente. Pero creo que ya controlamos o deberíamos, que sabemos que la unión significa que está aquí, en esta zona. Entonces, lo contrario de la unión es... O sea, lo contrario de la unión, que es alguno, es ni uno ni lo otro, que sería este espacio de aquí. Ese espacio de aquí es no A y no B, porque es lo contrario a alguno. Y entonces, si la unión es 0,9, de aquí se saca que A barrita, intersección B barrita, que es esta celda de aquí, sale 0,1, ¿vale? Sería lo contrario a la unión. A partir de ahí ya puedo rellenar, porque esto es 0,4, 0,1, pues esto sería 0,3, 0,5... 0,5 y esto sería 0,4, me suman, ya tenemos la tabla. Pero bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Aunque supongamos que no la tenemos y si queréis, pues vamos a ir haciendo el ejercicio como si no tuviéramos la tabla, pero luego comprobando que también la tenemos ahí en la tabla, ¿vale? Pero ahí la tenemos, mira, ¿eh? De hecho, ¡pups!, con el móvil no se va a ver. Venga, el A me pide en P de B, ¿vale? Entonces, P de B. ¿Qué pasa? Me voy a mis datos, supongamos que no tengo la tabla. Tengo la unión, tengo la intersección y tengo A. Entonces, recordar que existe una fórmula donde relaciona a los cuatro, porque lo que yo digo es que estos son los cuatro importantes. La unión, la intersección, el A y el B. Entonces, gracias a la fórmula de la unión, el P de la unión es P del primero más P del segundo menos P de la intersección. ¿Qué pasa? Que como aquí yo sé que la unión es 0,9, P de A es 0,6, P de B es lo que me preguntan y también sé que P de la intersección es 0,2, pongo cada cosa en su sitio, hago la cuenta, 0,6 menos 0,2 es 0,4, al pasarlo para acá, restando 0,9 menos 0,4, sale que P de B es 0,5, ¿vale? No existe ninguna fórmula directa para calcular P de B, sino que P de B lo calcularía dentro de la fórmula de la unión. Si vais a la tablita, veis, ya tendríamos directamente aquí este 0,5, que es este 0,5 de aquí. Si hemos utilizado la tabla, una vez que tú tienes la tabla, directamente puedes poner P de B y si es igual a 0,5. Y si queréis, entre paréntesis, ponéis, miramos la tabla, ¿vale? Estaría totalmente justificado. B. El B lo que me pedían era una condicionada, ¿vale? Acordaros, esa barrita así es condicionada. Y esto lo que significa, y se lee, sería la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. Entonces, utilizamos la fórmula, que es la intersección partido
el de abajo. Porque eso yo expliqué en su momento esa fórmula de dónde venía. Es lo lógico. Si tú miras el dibujo y dices, como tú sabes que ha ocurrido B, ¿vale? Entonces te encontrarías en ese lado de ahí, en esa patata de la derecha. Ahí. Entonces, sabiendo que ha ocurrido B, que ahora ocurra A, la única manera es que estemos aquí dentro, porque tenemos que estar en B, pero también haya ocurrido A. Entonces, por eso es la intersección dentro del B. De ahí sale esa formulita. Total, como estos dos datos ya los tenemos, porque P de B lo hemos calculado en el apartado A y P de la intersección me la dan, sería 0,2 partido 0,5 y haciendo esa cuenta sale 0,4. ¿Vale? Acabamos. Muy bien, el C. El C es, eso sería P de A y no B. ¿Vale? Aquí lo estoy apuntando. Es la intersección de A y el complementario de B. Esto es A y no B. O también, para los amigos, que creo que queda más claro, es solo A. Es decir, tú quieres que ocurra A y solo A, porque sería A y no B. En el dibujo es esta zona que está aquí coloreada, ¿vale? Rayada. Es solo A, porque las personas que están aquí son A y B. Entonces tú, como quieres solo A, ¿cómo se hace? Pues tienes que hacer a A le quitamos la intersección. ¿Para qué? Porque aquí en esta intersección hay gente que hace B y tú quieres que se quede solamente A. Haciendo la cuenta, como P de A lo tenemos como dato, que es 0,6, le quitamos la intersección, que es 0,2, sale 0,4. El que ha hecho la tabla le sale directamente, porque si tú te vas a la casilla de A y no B, tendríamos ese 0,4 que no ha ocurrido aquí, ¿vale? Muy bien. Ahora el apartado D. ¿Son independientes? Vale. La independencia es algo muy delicado, ¿eh? Entonces, se puede hacer de dos maneras. Yo sé que al final todo el mundo utiliza la fórmula porque es lo más sencillo o es lo más mecánico, pero aquí realmente podríamos utilizar este apartado B para saber si son independientes o no directamente sin tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque mirad, P de A es 0,6, lo tenemos ahí como dato, ¿vale? Pero por otro lado, P de A condicionada a algo es 0,4. ¿Qué pasa? Cuando tú has condicionado A un dato que ya conocía, a un dato que conoce, esa probabilidad de A ha cambiado respecto a su probabilidad sin estar condicionada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que A depende de B, con lo cual no son independientes. No son independientes porque no son iguales, ¿vale? Eso, ya que tenemos este dato, lo puedo utilizar. ¿Qué pasa? Que a vosotros os gusta más hacerlo directamente con la fórmula, ¿no? Entonces, la idea sería, son independientes si ocurre esto. Entonces yo planteo, pongo una interrogación, eso significa, ¿ocurrirá esto? Porque si ocurre, son independientes, si no ocurre, no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tengo que la intersección era 0,2, porque me lo dan aquí, 0,4, P de A es 0,6, P de B es 0,5, ¿veis? Que lo había calculado yo antes, aquí está. Entonces, al hacer la cuenta, obviamente, esto pondría una interrogación, ¿y qué pasa? Que no sale. Esto sale 0,3 y esto sale 0,2, pues entonces, ¿cuál sería la conclusión? No son independientes, ¿vale? Se puede hacer de esta forma o se puede hacer de esta forma. Y con eso tendríamos el ejercicio número 1 hecho. Muy bien, vamos al segundo. Venga. ¿Qué te dice el segundo? Dice, se ha realizado una encuesta, este ejercicio segundo es muy parecido al primero, la diferencia está en que aquí son sucesos abstractos, donde tengo un A y tengo un B, y aquí son situaciones en las que yo tengo que interpretar y saber cuando me está diciendo esto, qué me están preguntando, ¿vale? Transformar esta frase a la teoría de sucesos. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice, se ha realizado una encuesta entre los estudiantes de una universidad para conocer las actividades que desarrollan en el tiempo libre. El 80% de los entrevistados ven la televisión o lee, el 35% hace ambas cosas y el 60% no lee. He elegido un estudiante al azar, calcula la probabilidad de que vea la televisión, lea y no vea la televisión, lea sabiendo que no ve la televisión, no haga ninguna de las dos cosas, ¿vale? Entonces, viendo y leyendo el problema y viendo las preguntas, tendríamos que darnos cuenta que los sucesos que nosotros vamos a manejar es ver la televisión y leer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definirlo, ¿vale? Entonces, T, vamos a poner ver la televisión, porque normalmente se suele utilizar una letra que se asocia al suceso, y la L, leer. Yo creo que eso es lo más cómodo, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a empezar a poner los datos. Y ahora ya decidimos si lo hacemos con tabla o con directamente la formulita. Dice, el 80% de los entrevistados ven la televisión o lee. Entonces, ve la televisión o lee, ya tenemos que saber que eso sería la unión, ¿vale? El O va asociado a la unión.
Por otro lado, te dice que el 35% hace ambas cosas. Ambas cosas significa que ve la televisión y lee. Eso sería la intersección. Esos son 0,35. Entonces, si hacemos el dibujo, volvemos a repetir, al final son todos iguales. Las personas que hacen las dos cosas están aquí en medio y las personas que hacen alguna de las dos cosas están ahí, en lo que son las dos patatas, ¿vale? Y aquí fuera, aquí en el resto del cuadro, serían las personas que no hacen ni una cosa ni la otra, ¿vale? Por otro lado, como dato, normalmente siempre nos dan 3 datos, necesitamos 3 datos, que son los que nos permitiría rellenar la tabla. Te dice que el 60% no lee. Entonces, ¿eso qué es? Pues sería que L con barrita es 0,6. Automáticamente de aquí yo saco que P de L es 0,4. Eso significa que si el 60% no lee, es porque el 40% sí lo hace, ¿vale? Entonces, volvemos a plantear. ¿Hacemos una tabla? ¿No hacemos una tabla? Pues ya lo que cada uno quiera. En el A dice ve a la televisión. Entonces, esto es P de T. El ejercicio realmente este es igual, prácticamente las preguntas, al anterior. Lo que pasa es que aquí yo tengo que saber interpretar qué significa la teoría de sucesos, ¿vale? Si hacemos la tabla, venga, esta vez vamos a hacer la tabla y vamos a utilizarla directamente, ¿vale? Pondríamos aquí, por ejemplo, T, no T. Y aquí voy a poner total. No voy a poner T directa, solamente total con T, porque si no nos podríamos confundir con la otra T, ¿vale? Por otro lado, lee, no lee. Ahí, que me salga derechita, y el total. Venga, vamos a rellenar la tabla. Dice, aquí estamos igual que lo de antes, como el 80% hace alguna de las dos cosas, el 20%, que sería el 0,2, no hace ninguna de las dos cosas, ¿vale? La intersección es 0,35, que estaría ahí, que hacer las dos cosas a la vez. No lee es este, que es 0,6, y si lee es 0,4. A partir de aquí rellenamos. Esto sería 0,05, esto 0,25, esto 0,75 y esto 0,4. Y ya tenemos la tablita. Eso me permite que directamente ahora, P de T, pues P sería la probabilidad de ver la televisión. Cojo aquí y digo, anda, mira, eso es 0,75. ¿Por qué? Porque lo tengo en la tabla. Que no tuviera la tabla lo haríamos igual que en el ejercicio anterior, porque tengo la unión, tengo la intersección y tengo P de L. Entonces, a partir de ahí, con la fórmula que une las cuatro, sacaría P de T, igual que lo hemos hecho en el ejercicio 1, ¿vale? El B dice, lea y no ve la televisión. Venga, vamos a traducirlo. ¿Eso cómo se pone? Eso significa, lea y no televisión. Eso es lo que pone ahí. Gráficamente serían las personas que están aquí en esto que estoy rayando, porque esto significa que solo lea, ¿vale? Entonces, ahí está en que a la L le quito la intersección. Si tengo la tabla, busco la celda que corresponde a L y no T, que sería L y no T. Estamos hablando de un 0,05, o sea, un 5%. En el apartado C me habla y dice, lea sabiendo que no ve la televisión. Entonces, ese sabiendo tenemos que asociarlo ya claramente a que es una condicionada. ¿Tú qué sabes? Tú sabes que esa persona no ve la televisión. Entonces, eso lo pones abajo y a partir de aquí te dice la probabilidad de leer sabiendo que no ve la televisión. Entonces, si aplicamos la fórmula, acordaros que siempre es la intersección de los dos partido la probabilidad del de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo la tabla, la probabilidad de no ver la televisión pues sería 0,25, ¿veis? La cojo aquí. Y la intersección T barra, que es justamente lo que tengo aquí, que me han pedido en el apartado B, y si no, la podría sacar directamente de la tabla. Hago esa cuenta y sale 0,2, ¿vale? Luego, en el último, a ver qué te dice. Dice, no haga ninguna de las dos cosas. Venga, eso ya es un clásico. Eso yo creo que tendría que estar ya súper controlado. Entonces, no haga ninguna de las dos cosas sería no ve la televisión y no lee. Lo que pasa que nosotros, acordaros que es lo que yo decía, lo de la doble negación, normalmente cuando hablamos decíamos no vemos ni ve la televisión ni lee, pero realmente sería no ve la televisión y no lee. Entonces, eso es lo contrario de la unión, que sería 1 menos, ¿cuánto es la unión? 0,8, que es 0,2. Pero realmente, si tengo la tabla, ¿veis? Es que ya lo he sacado. De hecho, este dato, TUL, la unión de 0,8, es lo que me ha permitido poner como dato en la tabla el 0,2. Con lo cual, ¿veis? Ya lo tenía. En fin, yo insisto que el que maneja esto el que hace una tabla,
A mí me gusta mucho manejar las propiedades y todo, pero hay que reconocer que el que rellena la tabla tiene ya prácticamente todos los datos ahí, ¿vale? Y se hace un ejercicio como bastante más asequible. Muy bien, vamos al siguiente, ¿vale? Ahora vamos a hacer el C. Pues si yo hablo siempre de las virtudes de la tabla, en los dos ejercicios estos anteriores que hemos hecho, imaginar ahora en el 3. Aquí sí que la defiendo a muerte. ¿Por qué? Porque en el 3 lo que es el mismo estilo de ejercicios, pero aquí en vez de darnos probabilidad nos dan personas, nos dan números. Aquí yo con mayor razón sí que hago la tabla fijo, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Dice, en cuarto de eso en el instituto hay 60 alumnos, según la modalidad de bachillerato que van a elegir el próximo curso. Se apuntan a una determinadas clases extras. 40 van a coger biología, 24 ampliación de matemáticas y 12 indecisos las dos asignaturas. Algunos no han elegido ninguna clase extra porque cursarán ciclos. O sea, eso significa que hay personas que no van a coger ni la una ni la otra, ¿vale? Que no todo el mundo o coge una o coge otra. Hay gente que no va a coger ninguna de las dos. Es decir, según el dibujo, ¿no? Si volvemos a utilizar, que al final estos ejercicios que estamos haciendo son todos iguales, si este, por ejemplo, es biología y estos son matemáticas, hay personas que eligen las dos, hay personas que eligen solo biología, solo matemáticas, y hay algunas que se me van a quedar por aquí fuera porque no van a escoger ninguna de las dos. Entonces, ya aprovechando, vamos a llamar que B va a ser los que cogen biología y M van a ser los que cogen ampliación de matemáticas, ¿vale? Y aquí yo insisto en que sí que es súper útil, a ver cómo, aquí sí que insisto que es súper útil utilizar la tabla. Vamos a poner B, no B, M, no M, ¿vale? Total. Hago mis rayitas así, improvisadas, sin regla. ¡Qué desastre! Además se me mueve el folio porque tengo que aguantar el móvil para grabar. Venga, vamos a ir rellenando. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues aquí nosotros no vamos a poner aquí un 1, porque el 1 era cuando trabajábamos con probabilidad. Aquí lo que vamos a poner es el total de los totales. Y el total de los totales son 60 alumnos, ¿vale? A partir de ahí dice, ¿qué más? 40 escogen biología. Entonces el 40... escogen biología es el total de biología. Si hay 60 alumnos y 40 escogen biología es porque 20 no lo han hecho, ¿vale? Por otro lado te dice que 24 ampliación de matemáticas. Estamos en las mismas. 24 eligen ampliación de matemáticas, que es el total de ampliación de matemáticas, entonces porque 36 no lo han hecho, ¿vale? Me falta un dato que me rellena una de las 4 de aquí para poder ya terminarla. ¿Cuál es ese dato? Pues dice que 12 indecisos las dos asignaturas. Entonces ese 12 es la intersección y es la que va aquí. 12 personas eligen las dos, a partir de aquí, pues ya sabéis que como al sumar tiene que salir el total, pues empezamos a hacer la cuenta, 28, aquí 8, y ya tenemos rellena toda la tabla, ¿vale? A partir de ahí, el A dice, no elija ninguna de las dos asignaturas. Acordaros que lo importante es saber también interpretar, por supuesto, eso. ¿Qué significa no elegir ninguna de las asignaturas? Es que no elija biología y tampoco elija matemática. Entonces, si hemos hecho la tabla, vemos que esa es la celda esta que corresponde. 8 personas no han elegido ninguna de las dos, pero claro, aquí no puedo poner 8, tendríamos que poner 8 de 60. Esa es la diferencia respecto a los ejercicios anteriores, que como trabajábamos con probabilidad y aquí hay un 1, directamente la probabilidad, el numerito que me sale es la solución. Aquí tengo que dividir siempre por el total, ¿vale? En este siempre por el total, salvo que sea una condicionada, como ahora veremos, ¿vale? El B, ¿qué te dice el B? Elija solo biología. ¿Qué significa que elija solo biología? Elige solo biología no es probabilidad de biología, porque P de B, ¿vale? Una persona que ha elegido biología, sí que la probabilidad de elegir biología, una persona que ha elegido biología puede estar aquí o puede estar también aquí, porque biología, si yo he cogido biología y matemática, he cogido biología, ¿vale? Pero si me dice que solo biología, tiene que ser que sea biología y no matemáticas. Biología y no matemáticas. Utilizando la tablita, nos vamos a la celda correspondiente. Biología y no matemáticas serían 28 de 60, ¿vale? En el C, a ver qué me dice el C, dice, elija biología sabiendo que ha escogido ampliación. Entonces, ¿cuál es el dato que tú conoces? Tú sabes que esa persona ha elegido ampliación de matemáticas, pues entonces ese es el dato que tú colocas abajo. Y ahora, ¿que haya elegido biología? Pues ahí estamos, biología sabiendo que ha elegido matemática. Entonces, si tenemos la tabla, podemos aprovechar y hacer un atajo y hacerlo directamente. ¿Qué significa directamente? Pues que, mirad, el total de los alumnos es 60, pero ¿qué pasa? Tú sabes, porque tú sabes que esa persona ha elegido matemáticas. Entonces, de esos 60,
te quedarías con 24. ¿Por qué con 24? Porque estas 36 personas que tenemos aquí no han elegido matemáticas. Entonces, si tú sabes que ya ha elegido matemáticas, estamos hablando que en vez de tener esos 60, tendremos solamente a 24, porque los 36 que no han elegido matemáticas, ¡pop!, se han ido, ¿vale? Y ahora, de esas 24 personas que han elegido matemáticas, porque es el dato que tú sabes, ¿cuáles son las que han elegido biología? Pues estos 12. 12 partido 24. Si os dais cuenta, corresponde a la intersección partido lo de abajo. Perfecto, si es que todo cuadra. Entonces, ¿que no nos convence? Si aplicamos la fórmula, arriba sería 12 de 60, abajo 24 de 60, que al simplificar las fracciones te queda así. Pero si lo hacéis así es totalmente un atajo, ¿vale? Y ya la última, que se me va a cortar el vídeo, no me va a dejar más el móvil, dice, no elija ampliación sabiendo que ha escogido biología. Entonces, ¿cuál es el dato que tú conoces? Sabes que ha escogido biología y ahora que no elija matemáticas. Lo hacemos de la misma manera. Si tú sabes que ha elegido biología, ya no iríamos a ¿qué? ¿A 60? No, porque estos 20 van fuera. Entonces, de estos 40, que son los que han elegido biología, ¿cuáles son los que no han elegido matemáticas? De estos 40, ¿cuáles son los que no han elegido matemáticas? Pues 28. Entonces sería 28 partido 40. Y así quedaría el ejercicio. Yo creo que el que maneja la tabla y la rellena y eso, y teniendo claro cada cosilla, poco a poco irán saliendo mejor. Corto aquí y ahora hago otro vídeo con el ejercicio 4, ¿vale? Que si no, yo no, que se me va a cortar. Bueno, abracitos, espero que vaya todo bien.